Bueno, estamos en comunicación ahora con Pablo Bombey, él es médico infectólogo. Aquí Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester los saludamos. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, intentando entender todo esto, ¿no? Porque hay mucha gente enojada, quiere salir a la calle, y uno se empieza a preguntar y preguntar a los que realmente saben qué puede pasar si se empieza a habilitar la circulación masiva, ¿no? Y el transporte público. Bueno, es comprensible después de tanto tiempo de aislamiento y de cuarentena que la gente quiera movilizarse, eso es absolutamente entendible. Lo que hay que tener presente es que a partir de la semana que viene, cuando haya flexibilización, que va a ser distinto en distintos lugares del país, habrá gente que se va a poder movilizar que hasta ahora no lo podía hacer, pero va a ser muy importante, tal vez más importante que ahora todavía, el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, la higiene de manos, no tocarse la cara después de haber transitado y tocado superficies tocadas por otras personas, en fin, ser muy riguroso con esas medidas, porque si no, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a ver un número creciente de casos. Y además muchas de esas personas que van a estar transitando a partir de la semana que viene, también seguramente en su ámbito del hogar tienen personas con riesgo de complicaciones, o adultos mayores, o personas de cualquier edad con enfermedades con riesgo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos todas las personas que se empiecen a movilizar para que no lleven la infección, no se infecten y además no lleven la infección a sus hogares, a otras personas con riesgo. Eso es fundamental para que podamos ir de a poco liberando la cuarentena y el aislamiento obligatorio. Como ustedes mencionaban antes, es lógico que la gente está ansiosa y es absolutamente entendible, pero también tenemos que entender que si esto se hace en forma desordenada y sin controles, vamos a tener casos en aumento y eso nos va a volver hacia atrás las medidas. Pablo, lo hablábamos recién con el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno de los temas y lo que genera preocupación es lo que sucede en los asentamientos, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, bueno, el Gran Buenos Aires, donde no es posible realizar un aislamiento como recomiendan, ¿no? Los médicos, los especialistas. De hecho, hubo una víctima fatal en la Villa 31, una mujer de más de 80 años el pasado fin de semana. ¿Qué grado de preocupación le asignaría a esta situación de que ya se estén dando los primeros casos y víctimas fatales en estos lugares? Bueno, indudablemente la aparición de casos en lugares donde la posibilidad de hacer aislamiento y distanciamiento social es más limitada genera una gran preocupación. Por eso es muy importante la rápida detección, el aislamiento de los casos y el aislamiento de los contactos. Es muy importante en esto no solo la detección del caso, sino poder rastrear los contactos y también aislarlos y la posibilidad de aislarlos, que justamente a veces es difícil en ese tipo de lugares. Pero eso es fundamental y por supuesto que genera preocupación desde ya. No, y aparte me imagino la preocupación que tendrán digamos, con el uso masivo del transporte público, porque digamos, el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires es masivo, habrá que ver cómo se recomienda por horas, pero digamos, si se habilitan todos los oficios, el transporte público va a ser un foco de contagio importante. Indudablemente, Antonio, el transporte público yo diría que es la clave de todo esto. Por eso también la flexibilización tiene que ver con cuánta gente se puede movilizar, Claro. qué proporción de gente va a aumentar en el transporte público en los próximos días con la flexibilización, y yo creo que eso el gobierno lo tiene en cuenta para ver qué áreas se liberan, porque el transporte público, imaginémonos, es un lugar cerrado donde hay mucha gente que viaja a veces más de una hora, donde a veces la ventilación no es la mejor, donde no se puede mantener el distanciamiento social de 2 metros, entonces es un lugar clave. Y yo creo que hoy aquellos que tienen posibilidad de trasladarse por sus propios medios lo deberían hacer para justamente liberar el transporte público para aquellos que no tienen forma de movilizarse de otra forma y dejar más espacio en el transporte público para evitar o disminuir el riesgo de transmisión. Que con la utilización del barbijo, el lavado de manos, todo eso se va, no es que uno no pueda viajar, pero tiene que tomar esas precauciones y cuanto menos gente haya mejor. Yo creo que se están dando instrucciones para esto en cuanto a la cantidad de, o qué porcentaje de asientos puede tener ocupado un colectivo, en fin. Hay medidas que se están tomando que obviamente es difícil de instrumentar, pero seguramente con esas medidas más lo que cada uno tome como precaución, el uso del barbijo, el lavado de manos, el no tocarse la cara, seguramente se va a poder instrumentar. Capaz se imagina, por ejemplo, el Sarmiento a las 7 de la mañana. No, imposible. El subterráneo 6 de la tarde.
del regreso a casa, los colectivos que ingresan a la ciudad que vienen atiborrados de gente. Realmente es una situación muy complicada, por más que uno se cuide, no se sabe quién está enfrente, y vienen, digamos, la gente viaja compactada. Sí, por eso es muy importante ver qué medidas se pueden tomar para, digamos, disminuir ese impacto de tanta gente concentrada. Por ejemplo, se había hablado de cambiar turnos de trabajo para alternarnos y que no toda la gente tenga que viajar a la misma hora. En fin, son transformaciones que no se hacen de un minuto al otro, pero hay que tratar de... Claro, hay que tratar de ir viendo de que se puedan ir haciendo para proteger lo máximo que se pueda a la gente, ¿no? Pablo, nosotros, vamos a hablar, entiendo, también en el día de hoy con un médico infectado en Italia, ¿no? Y cuando uno leía su testimonio, él hablaba de las dificultades para no contagiar a quienes tenía en casa, ¿no? A sus familiares. Estamos hablando de un especialista, si bien... hay que resaltar que estaba, entiendo, como todos los especialistas, en contacto directo con el virus casi todo el tiempo, ¿no? También sirve darle a la gente una idea de lo fácil que es contagiar. Este hombre contaba que, bueno, en algunas oportunidades se lavaba las manos muchas veces o se bañaba 2 veces y que aún así contagiaba igual o contagió igual. Se va de las manos, ¿no? Da la sensación de que no hay forma de controlarlo estrictamente para evitar el contagio. A ver, en el ámbito de salud nosotros que trabajamos y vemos cuáles son las medidas que hay que tomar, la verdad es que cuando uno toma todas las medidas de precaución, yo estoy hablando del ámbito hospitalario, sí, es muy bajo la posibilidad de contagiar. Obviamente que uno no puede reproducir en su casa lo mismo que hace en el hospital, pero el distanciamiento a 2 metros, el lavado de manos frecuentes, el tratar en la medida de lo posible, si uno tiene un ambiente, ese ambiente destinarlo a la persona que está enferma, en la limpieza del baño si es compartido cuando lo utilizan, son todas medidas que tal vez antes no eran tan claras y ahora las tenemos mucho más claras. Es decir, lo ideal es que una persona que está enferma no esté en su domicilio. Por eso hoy, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, todas las personas con coronavirus se están internando, aunque no tengan síntomas, justamente por esto que ustedes mencionaban, ¿no? Del riesgo de la transmisión dentro del hogar. Lo que pasa es que el cansancio... sí. No, por eso, pero lo que decía Diego Santilli antes de tener hoteles o lugares donde la gente se pueda aislar, aunque tenga síntomas leves, pero justamente el periodo de mayor transmisión de esta enfermedad es desde 2 días antes hasta 5 o 6 días después de haber comenzado los síntomas, en general. Con lo cual, si uno tiene posibilidad de aislamiento durante ese periodo, es muy probable que el riesgo de transmisión hacia los convivientes se disminuya muchísimo. Claro, yo le iba a decir que también entiendo que el tema del cansancio, ¿no? Después de mucho tiempo, uno tal vez los primeros días puede o es más riguroso y hay un momento en que realmente es agotador, ¿no? Desinfectar todo lo que uno toca, lo que uno usa, el mecanismo para la llegada a casa y ahí es donde, bueno, algo se filtra y se produce un contagio. Bueno, justamente eso es lo que tenemos que evitar y justamente los medios de comunicación como el de ustedes son muy importantes para mantener en la gente esa necesidad de cumplir con estas pautas de limpieza, de aislamiento, de distanciamiento, que son las que van a permitir que uno no se infecte. Obviamente que a todos nos cansa y a nosotros nos pasa en el hospital que a veces uno tiene que hacer muchas veces el mismo procedimiento, pero hay que hacerlo porque es la forma de mantener libre o mantener lejos la enfermedad y eso es muy importante y repetirlo como ustedes nos permiten hacerlo en los medios de difusión es lo que ayuda a la gente a no olvidarse de estas medidas, que siempre son importantes y que no hay que descuidarse porque un descuido es lo que puede